El 24 de octubre de 2012, el ingeniero John Clark, de 43 años, y su hijastro Mason, de 19, desaparecieron sin dejar rastro en los densos bosques de la cordillera de Looking Glass, dejando tras de sí solo un coche perfectamente aparcado y un frío silencio que no daba ninguna pista. La operación de búsqueda duró 30 días y no dio ningún resultado, hasta que el 25 de noviembre, a las 3:13 de la tarde, el técnico de la presa de Cheoa vio una extraña figura en la inaccesible cornisa de hormigón del aliviadero, a 40 millas del lugar de la desaparición. Allí, sobre el precipicio, sentado en una postura antinatural, estaba el desaparecido Mason. No reaccionaba al rugido del agua ni a los gritos de los rescatistas, y miraba fijamente la pared de hormigón con una mirada vidriosa. El chico llevaba la chaqueta de su padrastro, que le quedaba grande, pero la apretaba con los dedos blancos como si fuera lo único que lo mantenía en este mundo. Cuando el equipo de evacuación logró subirlo a la plataforma, le sorprendió el peso inusual del joven. Al desabrocharle la chaqueta, retrocedieron. Todos los bolsillos, tanto los interiores como los exteriores, estaban repletos de piedras. Eran trozos de mica de peso perfectamente equilibrado, que geológicamente no podían encontrarse en esa zona. Mason regresó del olvido, convertido en un ancla viviente, pero John Clark no estaba por ninguna parte. El bosque solo devolvió a uno, y lo que le hizo asustaba a los detectives experimentados más que la muerte misma. Según las actas del interrogatorio de Sarah Clark, su marido, John Clark, de 44 años, se había preparado para este viaje con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. En su garaje, sobre la mesa, llevaban semanas extendidos mapas topográficos del condado de Transilvania, que databan de finales del siglo XIX. A John no le interesaban las rutas turísticas populares ni los miradores, donde suelen hacerse fotos los visitantes del Bosque Nacional Pisgah. Te interesaba un marcador geodésico concreto, un disco de latón instalado por una comisión gubernamental en 1890 para la triangulación de alturas en la zona de la roca Looking Glass. Para su hijastro, Mason, un estudiante de arquitectura de 19 años, este viaje iba a ser un intento de encontrar un lenguaje común con su padrastro. Sin embargo, los testigos que los vieron esa mañana describieron el ambiente entre los hombres como tenso y frío. La última vez que fueron vistos con vida fue en la ciudad de Brevard, Carolina del Norte. Las cámaras de vigilancia de la tienda Blue Ridge Hardware los grabaron a las 8:14 de la mañana del 24 de octubre de 2012. Este video, adjunto al caso, muestra una ausencia total del comportamiento habitual de los turistas. No compraron agua, ni aperitivos, ni leña para la hoguera. John Clark compró 150 pies de cable estático profesional, 2 mosquetones con marcado industrial de carga y un juego de marcadores de construcción de colores vivos. La cajera que les atendió declaró más tarde, el hombre mayor revisaba el trenzado del cable como si de ello dependiera la estabilidad de un rascacielos. No sonreía. El más joven se limitaba a mirar por la ventana al aparcamiento sin decir una palabra. Al salir de la tienda, su Jeep Grand Cherokee negro se dirigió hacia el bosque, pero no hacia las entradas oficiales. El conductor del camión forestal, Thomas Reed, un residente local, fue la única persona que vio su coche ya dentro del parque natural. En su declaración a los guardabosques, dijo que alrededor de las 10 de la mañana vio un todoterreno negro que giraba hacia una antigua carretera técnica, cerrada al tráfico desde hacía más de 15 años. Esta carretera, densamente cubierta de hiedra venenosa y kudzu, conducía a un callejón sin salida al pie de la ladera oriental de la cordillera. Cuando John y Mason no se comunicaron hasta la noche, Sarah Clark llamó inmediatamente al sheriff. Insistió en que su marido era un hombre de horarios y cálculos, y que un retraso de incluso 15 minutos era inaceptable para él. La primera patrulla llegó al lugar indicado por el conductor del camión forestal a las 5 de la tarde. La forma en que se encontró el coche alertó inmediatamente a los experimentados buscadores. El jeep estaba al final de un claro cubierto de maleza, rodeado por una pared de vegetación, pero su posición era extrañamente precisa. Estaba aparcado perfectamente en paralelo a los troncos de los viejos pinos, con las ruedas alineadas, como si estuviera en un aparcamiento urbano señalizado y no en un bosque salvaje. En el interior reinaba un orden perfecto. En el asiento del copiloto había un mapa en el que se había marcado con lápiz rojo un punto con coordenadas que no correspondían a ningún sendero conocido. La operación de búsqueda comenzó a la mañana siguiente, el 25 de octubre. El tiempo era anormalmente seco para esa época del año. El cielo estaba despejado y apenas se notaba el viento en las llanuras. Sin embargo, tan pronto como el grupo subió por la ladera, en la zona de los salientes rocosos, los rescatistas oyeron un extraño zumbido.
Era el sonido del viento que pasaba a través de las estrechas grietas del granito, creando una vibración monótona que, según uno de los voluntarios, presionaba los oídos como un ultrasonido. El equipo canino K9, que trabajaba en el lugar, se encontró con un fenómeno que el jefe de la búsqueda describió más tarde en su informe como anomalía de comportamiento. Los perros, siguiendo el rastro del coche, avanzaron con seguridad unos 3 kilómetros por la ladera. El rastro era fresco y claro, pero en un momento dado, en el límite entre la zona de matorral denso y la roca desnuda, los animales se detuvieron. No dieron vueltas, como suele ocurrir cuando pierden el rastro. Los perros se tumbaron en el suelo y comenzaron a gemir en silencio, negándose a seguir adelante. El adiestrador anotó: los perros huelen algo, pero temen su origen. No es una reacción al vacío, sino a la presencia de algo que les asusta. Tuvieron que seguir adelante sin la ayuda de los animales. A unos 300 metros del lugar donde se detuvieron los perros, los guardabosques encontraron unas marcas extrañas en los árboles. No eran las habituales marcas de hacha de los turistas ni huellas de animales. En la corteza de 3 robles centenarios, a una altura de unos 10 pies del suelo, había figuras geométricas perfectamente uniformes quemadas, triángulos equiláteros de 4 pulgadas de lado. El experto forense que examinó la corteza señaló que los bordes de las figuras estaban carbonizados con una precisión imposible de lograr con fuego normal o un mechero en condiciones de campo. Parecía como si alguien hubiera presionado un sello industrial al rojo vivo contra el árbol. La altura de las marcas suscitó aún más preguntas. Para hacerlas, un adulto tendría que haberse subido a una escalera o colgado de una cuerda, pero no se encontraron rastros de equipo ni daños en las ramas inferiores. Las huellas de 2 pares de zapatos, unas pesadas botas de montaña del número 43 y unas zapatillas más ligeras, atravesaban claramente el bosque, sorteando los obstáculos naturales. John Clark no guiaba a su hijastro al azar, sino que se movía siguiendo un rumbo que solo él conocía. Pero ese camino se interrumpió repentinamente. Las huellas llegaban hasta una zona inclinada de granito liso de unos 40 pies cuadrados y desaparecían. Alrededor de la roca había tierra blanda cubierta de paja, pero no había ninguna huella de salida. Los rescatistas peinaron cada centímetro alrededor de la losa de piedra. Ni un arbusto roto, ni un objeto perdido, ni una huella de deslizamiento o caída. El ingeniero y el estudiante llegaron al centro de la roca y simplemente dejaron de existir en el espacio físico. Esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse detrás de la cordillera de Looking Glass, el jefe del grupo ordenó suspender la búsqueda hasta el amanecer. En su diario, escribió una nota que más tarde formaría parte de la investigación oficial. No hay lógica aquí. Las personas no desaparecen en medio de un paso. Pero lo más inquietante no es la ausencia de huellas, sino que en la cima del triángulo formado por los árboles marcados encontramos algo más. En el borde de la losa de granito, donde se interrumpía la última huella del zapato de John Clark, yacía uno de los marcadores que había comprado. Estaba en posición vertical, equilibrándose en el estrecho extremo, desafiando el viento y la gravedad, con la punta apuntando estrictamente hacia arriba, como si alguien hubiera intentado marcar un punto no en el suelo, sino en el aire. Habían pasado exactamente 32 días desde que el todoterreno negro de John Clark fue encontrado en un callejón sin salida en el bosque. La operación de búsqueda, que abarcaba cientos de kilómetros cuadrados de bosque, pasó oficialmente a una fase de vigilancia pasiva. Las esperanzas de encontrar a los hombres con vida se desvanecían con cada helada matutina. Sin embargo, el bosque que se había llevado a 2 personas decidió devolver a una de ellas, no donde la buscaban, sino 40 millas al oeste, en un lugar donde reinaban el hormigón y el acero, y no los árboles. El 25 de noviembre de 2012, a las 2:15 de la tarde, Robert Evans, técnico superior de la central hidroeléctrica de la presa de Cheoah, realizaba una inspección rutinaria de las compuertas de descarga en un sector técnico remoto. Se trata de una construcción maciza, construida a principios del siglo XX, conocida por su arquitectura sombría y su difícil acceso. Evans se encontraba en el nivel superior de la plataforma de observación cuando vio un objeto extraño en el estrecho saliente de hormigón de la tercera compuerta. Esta cornisa, de no más de 4 pies de ancho, sobresalía sobre un precipicio de 170 pies de altura. Era físicamente imposible llegar hasta allí sin equipo de escalada industrial o una embarcación desde abajo. Las paredes de la esclusa eran verticales y estaban cubiertas de musgo resbaladizo debido a la humedad constante. Evans pensó al principio que se trataba de una bolsa de escombros de construcción abandonada por los obreros, pero al mirar con los prismáticos, vio que el objeto tenía forma humana. En el borde mismo de la repisa de hormigón había una persona sentada.
Estaba inmóvil, en una postura antinaturalmente recta, similar a la postura del loto, de cara a la pared gris de la presa, ignorando el rugido del agua abajo. La llegada del equipo de rescate tardó 40 minutos. La operación fue dirigida por el teniente del Cuerpo de Bomberos del Condado de Graham, quien más tarde señaló en su informe: la situación parecía absurda. El chico no parecía una víctima que hubiera estado vagando por el bosque durante un mes. Estaba demasiado limpio, demasiado tranquilo, y se encontraba en un lugar al que no podía haber llegado por sí mismo. Los rescatistas descendieron con cuerdas. Cuando el primero de ellos tocó el hombro del joven sentado, este no se estremeció. Era Mason. El estudiante de 19 años que había desaparecido hacía un mes estaba sentado frente a ellos, vivo. Pero su aspecto contradecía todas las leyes de la supervivencia. En lugar del joven demacrado, sucio y descuidado que esperaban ver los médicos, tenían ante ellos a un hombre con el rostro bien afeitado. Su ropa estaba seca, aunque en la región había llovido durante semanas. Pero lo más sorprendente era la chaqueta. Mason llevaba una costosa chaqueta técnica de color azul oscuro. Era la chaqueta de su padrastro, John Clark. Le quedaba grande al menos 3 tallas. Los hombros le caían hasta los codos y las mangas le cubrían completamente las manos. La chaqueta estaba abrochada con todas las cremalleras, hasta la barbilla, y ajustada con correas en la cintura tan apretadas que la tela se le clavaba en el cuerpo. Parecía un niño envuelto en un capullo de piel ajena. Su mirada estaba desenfocada, vidriosa, fija en un punto del cemento, como si estuviera estudiando la estructura del cemento. La evacuación comenzó a las 3:40. Mason permitió que le sujetaran con correas de seguridad sin oponer resistencia. Se movía como una marioneta, cambiando mecánicamente de posición, pero manteniendo la espalda perfectamente recta. Los problemas comenzaron arriba, cuando los médicos intentaron prestarle primeros auxilios. Según el protocolo, el paramédico intentó desabrocharle el cuello de la chaqueta para examinarle las vértebras cervicales y las vías respiratorias. En cuanto tus dedos tocaron el cierre, Mason estalló. No parecía pánico humano. Fue una reacción instantánea, animal. El chico, que un segundo antes estaba en estado de estupor catatónico, comenzó a convulsionar con tanta fuerza que volcó la camilla. 3 hombres adultos apenas pudieron sujetarlo. Mason no pidió ayuda, no llamó a su madre. Gritaba la misma palabra una y otra vez, desgarrándose las cuerdas vocales. ¡Nivel! ¡Nivel! ¡Mantén el nivel! Su grito ahogaba el ruido de las turbinas de la presa. Los médicos tuvieron que administrarle una dosis doble de sedantes para calmarlo. Solo cuando los músculos del chico se relajaron bajo el efecto de los fármacos, los rescatistas pudieron finalmente quitarle la chaqueta ajena. Cuando la chaqueta cayó al asfalto, se oyó un golpe sordo y pesado, poco característico de la ropa. Uno de los policías levantó la chaqueta y miró con sorpresa a sus compañeros. Pesaba más de 20 libras. Los investigadores comenzaron a examinar el contenido de los bolsillos allí mismo, colocando las cosas sobre el capó del coche patrulla. No había documentos, ni llaves del coche, ni teléfono, ni nota con explicaciones. Todos los bolsillos, 2 en el pecho, 2 laterales y 1 interior, estaban repletos de piedras. No eran fragmentos de hormigón de una presa ni gravilla de la carretera. Eran piedras de río perfectamente lisas, pulidas por el agua, de forma ovalada y de color gris y negro. Más tarde, el experto forense anotaría en su informe una extraña coincidencia. Las piedras del bolsillo derecho pesaban exactamente lo mismo que las del izquierdo, con una precisión de 1 onza. Alguien las había seleccionado deliberadamente para crear un equilibrio perfecto. Esta carga arrastraba a Mason hacia el suelo, limitaba sus movimientos y lo convertía en un ancla viviente. Pero, a juzgar por las marcas de desgaste en el forro, las había llevado durante mucho tiempo, quizás semanas. Bajo la chaqueta, el chico no llevaba nada más que ropa interior térmica fina. Tus manos temblaban con un temblor fino y rítmico que no cesaba ni siquiera mientras dormías. John Clark no estaba por ninguna parte, ni en la presa, ni en el agua río abajo. Los buzos de la policía registraron el fondo cerca de las compuertas durante los 2 días siguientes, pero no encontraron ni rastro del ingeniero. El bosque solo devolvió a Mason, vestido con la chaqueta de su padrastro, llena de piedras cuyo propósito seguía siendo un misterio. Cuando subieron a Mason al helicóptero para trasladarlo al centro de traumatología de Knoxville, uno de los técnicos de la presa se fijó en un detalle que se había pasado por alto en medio del ajetreo. En la losa de hormigón donde estaba sentado el chico no había polvo. El pequeño cuadrado de superficie en el que se encontraba estaba limpio y brillante,
como si alguien lo hubiera obligado a sentarse allí durante horas, sin moverse ni un milímetro, manteniendo un equilibrio perfecto sobre el precipicio. A la mañana siguiente, en el hospital, Mason recuperó el conocimiento, pero eso no le proporcionó respuestas. No recordaba nada de lo sucedido durante el último mes. Su memoria estaba tan limpia como las piedras de sus bolsillos. Pero cuando la enfermera le trajo un vaso de agua, su mano se quedó suspendida en el aire. No bebió hasta que el nivel del agua en el vaso se estabilizó y quedó perfectamente paralelo al suelo. Solo entonces dio el primer sorbo, mirando a través de las paredes con la mirada de alguien que todavía está cumpliendo las órdenes de otra persona. En el bolsillo de la chaqueta, entre las piedras, los expertos encontraron otro objeto que al principio confundieron con basura. Era un pequeño trozo de papel enrollado. Al desplegarlo, los investigadores no vieron un texto, sino un dibujo. Con lápiz y mano firme, se había dibujado un esquema de cargas para un soporte de carga. Y en la esquina había una breve inscripción con la letra de John Clark. Aguanta. Por ahora. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en la oscuridad de este enrevesado caso, os pido que hagáis una cosa muy sencilla. Pulsad el botón de suscripción, dejad cualquier comentario y dadle a me gusta a este vídeo. Para vosotros es solo un segundo, pero así es como funcionan los algoritmos de YouTube. Tu actividad ayuda a promocionar el contenido para que esta historia pueda ser vista por el mayor número de personas posible. Gracias por estar aquí, y ahora volvamos al caso. El periodo comprendido entre 2013 y 2017 en el caso de John Clark y su hijastro puede describirse con una sola palabra: estancamiento. Tras el impactante regreso de Mason, vestido con la chaqueta de su desaparecido padrastro, la investigación esperaba respuestas rápidas. Sin embargo, en lugar de una resolución, los detectives recibieron un informe médico que, de hecho, congeló la investigación. Mason pasó 6 meses en el centro psiquiátrico de Asheville. El Consejo de Médicos, reunido en enero de 2013, estableció el diagnóstico definitivo: fuga psicógena. Se trata de un trastorno poco común en el que la persona pierde los recuerdos personales debido a un fuerte estrés, pero conserva las habilidades básicas. Mason no recordabas nada de lo que había sucedido entre el 24 de octubre y el 25 de noviembre. Para ti, ese mes simplemente no existía. Recordabas cómo te subías al coche de tu padrastro, y el siguiente recuerdo era el techo blanco de la habitación del hospital. Sin embargo, tu comportamiento había cambiado radicalmente. El personal de la clínica anotaba en los informes diarios que el chico se había obsesionado con la geometría. Se negaba a comer si los cubiertos no estaban perfectamente paralelos al borde de la mesa. Pero lo más extraño era tu nueva afición. Mason pasaba 18 horas al día dibujando. Pedía papel cuadriculado, reglas y lápices de diferentes durezas. Tus dibujos no eran garabatos caóticos de un loco. Eran proyecciones complejas y técnicamente precisas. Dibujabas laberintos tridimensionales infinitos, escaleras que no llevaban a ninguna parte y construcciones que recordaban a secciones transversales de rocas. La enfermera del turno de noche anotó una vez en el diario de observaciones: no dibuja, construye sobre el papel. Lo vi llorar sobre una hoja porque el ángulo de inclinación de la línea se había desviado una fracción de grado. Murmuraba que los cimientos no aguantarían. Ninguno de estos dibujos ayudó a la investigación a encontrar a John Clark. Mientras tanto, la policía del condado de Transilvania, dirigida por el detective Alan Harper, seguía trabajando en hipótesis que cada mes resultaban menos convincentes. La hipótesis de que John había huido por deudas o por llevar una doble vida se desmoronó tras comprobar sus finanzas. Sus cuentas estaban limpias y su historial crediticio era impecable. La hipótesis del accidente también llegó a un punto muerto. Si John había caído en un barranco, ¿dónde estaba su cuerpo? En un radio de 10 millas desde el lugar de la desaparición, no quedaba ni un solo barranco sin peinar. La única pista material eran las piedras encontradas en los bolsillos de la chaqueta de Mason. El detective Harper, un hombre de la vieja escuela que no creía en lo místico, decidió examinar lo que otros consideraban simple basura. Envió muestras de guijarros de río al Laboratorio Geológico de la Universidad de Carolina del Oeste. El resultado del análisis, obtenido en marzo de 2013, cambió por completo la visión de la investigación sobre la geografía del crimen. El informe del geólogo Dr. Brennan fue categórico. Las muestras proporcionadas no se corresponden con el perfil geológico de la zona de la presa de Cheoa o del bosque de Pisgah. En el lugar de la desaparición y en el lugar del hallazgo predominan el granito y el gneiss. Las piedras de los bolsillos son pizarra mica con incrustaciones de cuarzo. El yacimiento más cercano de ese tipo de roca, que presenta signos de erosión hídrica, se encuentra en la cuenca del río Nantahala.
Harper desplegó el mapa. La zona de Nantahala se encontraba a 40 millas al oeste del punto donde desaparecieron los hombres y a 30 millas de la presa donde encontraron a Mason. Esto significaba que, durante el mes en que Mason estuvo desaparecido, alguien lo había trasladado a través de enormes distancias por terreno montañoso. Un chico en estado de estupor catatónico no podía recorrer tal distancia por sí mismo, cruzando cordilleras y ríos, sin dejar rastro y sin ser visto por ninguna patrulla. La logística de este delito es imposible para una sola persona, escribió Harper en su informe para el fiscal del distrito. Estamos ante alguien que conoce estas montañas mejor que los guardabosques. Alguien llevó o condujo al chico en círculos, obligándolo a recoger piedras en un río y dejándolo en una cornisa de hormigón en otro condado. Y durante todo ese tiempo, John Clark probablemente estaba con ellos. O su cuerpo. Pero la fiscalía no autorizó nuevas búsquedas a gran escala en la zona de Nantahala. La falta de pruebas directas y la ausencia del cuerpo hicieron lo suyo. En 2014, la investigación se suspendió oficialmente. El caso de John Clark quedó archivado con el número 492. Sarah Clark, la esposa del desaparecido, se convirtió en una sombra. Se negó a vender la casa y dejó el estudio de John intacto. Incluso limpiaba el polvo con cuidado para no mover sus planos. Los vecinos contaban que a veces la veían de pie en el porche, mirando al bosque con prismáticos, esperando una señal que nunca llegaba. Mason regresó a casa, pero no a la vida. Abandonó sus estudios en la Facultad de Arquitectura, afirmando que la arquitectura moderna ignora el peso. Apenas salía de su habitación, que convirtió en un almacén de papel y material de dibujo. Su comunicación con su madre se redujo al mínimo. En 2016, el detective Harper se jubiló, pero se llevó a casa copias de los materiales del caso. A menudo revisaba las fotos de los dibujos de Mason que el psiquiatra había adjuntado al caso. Su atención se centraba en un detalle que se repetía con maníaca precisión. En cada boceto, ya fuera un laberinto o una torre, Mason siempre dibujaba la misma figura en el centro de la composición. No era solo un símbolo abstracto, era un nicho en la pared dibujado con todo detalle. Un rectángulo oscuro, revestido de piedra, del que siempre sobresalía el mismo detalle, una delgada mano humana que sostenía algún objeto. Harper lo consideró una metáfora, una proyección psicológica de la pérdida de su padre. Nadie podía imaginar que no se trataba de una metáfora. En mayo de 2017, Mason cambió repentinamente el estilo de sus dibujos. Dejó de dibujar laberintos y empezó a trazar mapas. No eran mapas de carreteras o ciudades, eran esquemas de cavidades subterráneas. En una de esas hojas que Sarah encontró en la papelera, había marcado un punto con un rotulador rojo y lo había firmado con unos números que parecían coordenadas. Pero no eran latitudes ni longitudes, eran ángulos de inclinación y alturas. Y abajo, en letra pequeña, casi ilegible, había una frase que hizo que llamaras al viejo detective en mitad de la noche. Dejó de respirar cuando se acabó la solución. El 14 de agosto de 2018, en la zona del desfiladero de Linville, que los lugareños suelen llamar el Gran Cañón del Este, un grupo de espeleólogos aficionados llevaba a cabo una investigación no autorizada de las formaciones kársticas en la ladera occidental. Este lugar es conocido por su relieve complejo y accidentado, donde los mapas oficiales a menudo no se corresponden con la realidad y los senderos se pierden entre rododendros centenarios. El grupo estaba formado por 3 personas, Kevin Miller, Sarah Jenkins y su guía, Mark Thompson. Su objetivo era buscar nuevas entradas al sistema de cuevas que, según los rumores, se extendía bajo la cordillera a lo largo de varios kilómetros. Hacia las 11:40 de la mañana, Kevin Miller, mientras avanzaba en travesía por una pared de piedra caliza, pisó una cornisa falsa oculta por una espesa maleza de helechos. El suelo bajo sus pies se derrumbó y el hombre desapareció en una estrecha grieta vertical que no se veía ni siquiera a unos pocos pasos de distancia. La caída duró solo unos segundos, pero la profundidad de la grieta, como más tarde determinarían los rescatistas, era de 50 pies. Miller aterrizó sobre un montón de tierra seca y gravilla, lo que le salvó la vida, aunque se fracturó el tobillo. Al encontrarse en completa oscuridad, encendió su linterna frontal. El haz de luz reveló un espacio que los geólogos describirían más tarde como una cámara seca aislada. Se trataba de una gruta natural de forma ovalada, cuyo aire era tan seco y viciado que parecía haber estado conservado durante décadas. No se oía ni el sonido del agua ni el ruido del viento de la superficie. Un silencio absoluto y sepulcral. Cuando Kevin, superando el dolor, intentó examinar el espacio que te rodeaba, el haz de luz de tu linterna se deslizó por la pared más lejana de la gruta.
Lo que viste te hizo olvidar tu pierna rota y empezar a gritar hasta que se te quebró la voz. Tus compañeros en la superficie oyeron tus gritos, pero no podían bajar sin equipo adicional. La llamada al servicio de rescate del condado de Burke se recibió a las 12:15. La operación de rescate para sacar a Miller duró 4 horas. Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando el primer rescatista profesional bajó a la grieta. En su informe señaló: la víctima estaba en estado de shock y señalaba la pared. Cuando iluminé el sector que señalaba, me di cuenta de que no se trataba de una formación natural. Era una instalación. En la pared más alejada de la gruta, que era de piedra caliza monolítica, había un nicho rectangular profundamente excavado con gran maestría. En ese nicho había una persona sentada. Más bien, lo que quedaba de ella. Era un esqueleto vestido con los restos de una camisa a cuadros y unos pantalones de trabajo gruesos. Pero no se trataba de un entierro convencional. El cuerpo no estaba simplemente tumbado o sentado, sino que estaba integrado en la roca. La abertura del nicho estaba cuidadosamente rellenada con piedras planas de diferentes tamaños. No era un montón de piedras caótico, sino un ejemplo perfecto de mampostería seca, una técnica de construcción en la que las piedras se ajustan entre sí con tal precisión que es imposible introducir una hoja de cuchillo entre ellas, y todo ello se mantiene sin una gota de cemento. La mampostería cubría todo el cuerpo, convirtiendo al ser humano en parte de la pared. Solo se dejaron al descubierto 2 fragmentos: el cráneo, que miraba directamente al frente con las cuencas de los ojos vacías, y las manos, que yacían sobre las rodillas dobladas. El espacio entre las piedras y los huesos estaba rellenado con arcilla, que con el tiempo se había endurecido hasta volverse tan resistente como el hormigón. Esto creaba un efecto espeluznante. Parecía que la persona no había muerto allí, sino que había brotado a través de la piedra o había sido absorbida por ella en un momento de meditación. La cara del esqueleto estaba orientada estrictamente hacia el este, aunque bajo tierra los puntos cardinales no tenían importancia. Cuando llegaron los investigadores, incluido el detective que recordaba los detalles del caso de hacía 6 años, la identificación se convirtió en una cuestión de formalidad, aunque requirió la confirmación del ADN. La ropa, la estatura, los restos de cabello, todo indicaba que se trataba de John Clark, el ingeniero que desapareció en 2012. Fue encontrado 6 años después de su desaparición, a solo 45 millas del lugar donde se encontró su coche, pero en un lugar al que era imposible llegar por casualidad. Sin embargo, la prueba definitiva fue el objeto que sostenía en tus dedos huesudos. Las manos del esqueleto no estaban relajadas, sino entrelazadas, formando una especie de copa. En esa copa yacía un objeto pesado y mate de latón. El forense, con cuidado, utilizando unas pinzas, sacó el objeto de las manos de muerto. Era un marcador topográfico, un disco metálico redondo de 3 pulgadas de diámetro. En su superficie, a pesar de la oxidación, se leía claramente el grabado: Servicio Geológico de los Estados Unidos, punto de referencia, 890. Era precisamente el artefacto por el que John Clark se había adentrado en el bosque aquella fatídica mañana. Lo había encontrado, o alguien te lo había dado antes de convertirlo en parte de la pared. El cuerpo fue evacuado de la cueva casi 12 horas después. Los expertos tuvieron que desmontar la mampostería piedra a piedra, documentando cada capa. Quedaron impresionados por la precisión ingenieril de la construcción. Cada piedra había sido seleccionada por su peso y forma para crear un arco autoportante sobre el cuerpo. No era el trabajo de un maníaco sádico que quería causar dolor. Era el trabajo de un constructor que erigía un monumento. Cuando se retiró la última capa de piedras y los restos de John Clark fueron finalmente liberados de su cautiverio de piedra, bajo sus pies, en el fondo del nicho, se encontró otro detalle que dejó sin palabras incluso a los patólogos más cínicos. Las suelas de sus zapatos no tocaban el suelo del nicho. Se apoyaban en 2 bloques de piedra perfectamente nivelados. Incluso después de la muerte, incluso en la oscuridad del sótano, alguien se había encargado de que John Clark estuviera sentado en perfecto equilibrio geométrico. En la superficie, cuando ya estaban cargando el cuerpo en el coche del forense, se acercó a la cueva un arquitecto consultor llamado por la policía para evaluar la estabilidad de la bóveda de la gruta. Examinó atentamente las fotografías de la mampostería tomadas en el interior, y su rostro palideció. Se volvió hacia el detective y le dijo en voz baja: «No lo entiendes. Esto no es una prisión ni una tumba. A juzgar por la distribución de la carga sobre estas piedras, este cuerpo no estaba simplemente allí tirado. Era un elemento de soporte. Si lo sacamos, la bóveda podría no aguantar».
En ese mismo instante, desde las profundidades de la falla se oyó el sordo estruendo de un derrumbe. El procedimiento de identificación oficial de los restos encontrados en la cueva del desfiladero de Linville concluyó el 17 de agosto de 2018. El análisis comparativo de las fichas dentales enviadas desde la clínica de Brevard y las muestras de ADN tomadas a Sarah Clark dio un resultado coincidente al 100%. El esqueleto, que había permanecido 6 años en un nicho de piedra bajo tierra, pertenecía al ingeniero topógrafo John Clark. Para tu esposa, esto supuso el fin de la incertidumbre, pero para la investigación fue el comienzo de una inmersión en la lógica del crimen que escapaba al entendimiento humano normal. El informe del médico forense jefe del condado, el Dr. Anthony River, fue un documento que conmocionó incluso a los detectives más experimentados de la unidad de homicidios. No se encontraron rastros de violencia en los huesos del fallecido, el cráneo estaba intacto, las costillas no presentaban daños y los huesos de las extremidades no tenían fracturas ni marcas de balas. El análisis toxicológico de los restos de médula ósea y cabello no reveló rastros de veneno o sustancias narcóticas que pudieran haber paralizado la voluntad de la víctima. La causa de la muerte, anotada en la columna Conclusión, sonaba seca y espantosa. Deshidratación terminal en un contexto de hipotermia. John Clark murió lentamente. Los expertos determinaron que permaneció con vida durante al menos 4 o 5 días después de quedar atrapado en el nicho. Permaneció allí, en completa oscuridad y silencio, mientras sus órganos fallaban uno tras otro por la sed. Pero lo más aterrador de este informe fue la ausencia de las llamadas lesiones defensivas. En la parte interior de las falanges de los dedos no había arañazos por intentar desmontar la mampostería. En las piedras del interior de la hornacina no se encontraron rastros de uñas ni sangre. No intentó salir. Simplemente se sentó y esperó el final, sosteniendo en sus manos un marcador topográfico como si fuera un artefacto religioso. La investigación prestó especial atención a la estructura que se convirtió en su tumba. La pared que cerraba el nicho fue desmontada y llevada al laboratorio forense como prueba material. Para su análisis, la policía recurrió a un profesor de arquitectura y experto en métodos históricos de construcción de la Universidad Estatal. Su conclusión convirtió el caso de una crónica criminal en un thriller de ingeniería. La mampostería no era una acumulación caótica de piedras, como suele ocurrir cuando el asesino intenta ocultar el cuerpo a toda prisa. Era un ejemplo de la llamada mampostería seca, el método de construcción más complejo que ya se utilizaba en la construcción de los antiguos acueductos. Las piedras no estaban unidas con mortero, se mantenían unidas únicamente por la fuerza de la fricción y la gravedad, gracias a la selección perfecta de la forma de cada elemento individual. En tu informe, el experto señaló: quien construyó esto tiene conocimientos de resistencia de materiales a nivel de máster en ingeniería. Cada piedra está tallada a mano. En los bordes se ven marcas de cincel, hechas en ángulo, lo que garantiza el autoencajamiento de la estructura al intentar empujarla desde dentro. No es una prisión, es una caja fuerte. Para desmontarla hay que conocer la secuencia inversa a la de su construcción. Desde el interior es imposible derribar esta pared. Cualquier presión sobre las piedras solo las encajaba más fuertemente en el hueco del nicho. El tiempo estimado para construir una estructura de este tipo, según las estimaciones del especialista, era de 8 a 12 horas de trabajo continuo. Esto significaba que, mientras John Clark moría en el interior, su asesino, hora tras hora, seleccionaba y tallaba metódicamente las piedras, a solo unos centímetros de su rostro. Esta sangre fría y meticulosidad técnica daban más miedo que cualquier arma. Durante el examen detallado de los efectos personales encontrados junto al cuerpo, los forenses se fijaron en los pantalones del fallecido. Estaban cubiertos por una gruesa capa de arcilla petrificada, que se utilizaba como sellador para las grietas en la mampostería. En el bolsillo derecho, que tuvieron que cortar con un bisturí, encontraron un objeto que se había conservado milagrosamente gracias al microclima seco de la cueva. Era un cuaderno de campo con una cubierta rígida e impermeable que John siempre llevaba consigo. Las páginas del cuaderno se habían pegado, pero los especialistas en restauración de documentos lograron separarlas sin dañar los escritos. Las 2 primeras terceras partes del cuaderno contenían las notas de trabajo habituales de un ingeniero: cálculos de ángulos, nivelación de terrenos, presupuestos de materiales. Las últimas anotaciones, escritas con la letra de John, databan de la mañana del 24 de octubre de 2012. Había coordenadas de aparcamiento y un recordatorio para comprobar la tensión del cable. Pero la última página era diferente al resto. No estaba escrita por John. La letra era diferente, afilada, angular, con una fuerte presión que atravesaba el papel. Era un dibujo. Un complejo esquema geométrico que recordaba el corte de una pirámide o un búnker,
firmado con el título Proyecto, la prisión perfecta, equilibrio estático. En el esquema se veía a una persona inscrita en un círculo, que a su vez estaba encerrado en un cuadrado de mampostería. Debajo del dibujo, en lugar de una firma, había una serie de números y letras. Al principio, los detectives lo interpretaron como una fórmula de carga, pero el analista del Departamento de Cartografía reconoció en ellos el formato de las coordenadas geodésicas. No eran las coordenadas de la cueva donde se encontró el cuerpo, tampoco eran las coordenadas del lugar donde se encontró a Mason. El punto indicaba un sector completamente diferente, una zona de difícil acceso en la ladera norte del Monte Mitchell, el punto más alto de los Apalaches. Un lugar donde, según los mapas oficiales del Servicio Forestal, no había nada más que rocas y ventisqueros. Pero junto a los números, en la misma página, había una palabra escrita a mano que le recordó al investigador los extraños dibujos de Mason en la clínica psiquiátrica. La palabra estaba rodeada por un cuadrado. Taller. El equipo de investigación comprendió que el cadáver encontrado no era el final de la historia, sino solo una parte de un terrible proyecto de ingeniería disperso por las montañas de Carolina del Norte. Y el centro de este proyecto, a juzgar por las coordenadas del cuaderno del muerto, se encontraba en un lugar donde ningún turista había pisado en décadas. El detective, que sostenía en sus manos la bolsa con el cuaderno, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Miró la fecha que figuraba debajo del dibujo. Estaba escrita 2 días después de la desaparición oficial de John. Alguien lo dibujó mirando a una persona que aún estaba viva detrás de la pared. El 21 de agosto de 2018, la investigación del asesinato de John Clark entró en su recta final, cambiando el vector de la búsqueda de un maníaco ocasional a la caza de un fantasma del pasado. La clave para resolver el caso fue el análisis comparativo de 2 detalles aparentemente inconexos: las quemaduras geométricas en los árboles, encontradas en el año 2012, y la técnica única de mampostería seca que se convirtió en la tumba del ingeniero. El detective Alan Harper, que asesoraba al nuevo equipo de investigación, se fijó en un término específico del informe del perito de la construcción: equilibrio estático. Esta frase le llevó a consultar los archivos del FBI y de las asociaciones de ingenieros de los últimos 20 años. La búsqueda reveló un nombre que hacía tiempo se consideraba borrado de la historia: Silas Vance. En la década de los 90, Silas Vance era un famoso arquitecto especializado en el diseño de puentes en paisajes montañosos complejos. Su carrera se truncó de forma repentina y trágica en 1998. El viaducto sobre el río Kanawha, diseñado por Vance, se derrumbó un mes después de su inauguración. Murieron 3 personas. La investigación determinó que la causa fue un imperceptible hundimiento del suelo que el arquitecto supuestamente debería haber previsto. En el juicio, Vance se comportó de manera inadecuada. No se justificó. Gritaba que la tierra miente, que el horizonte es inestable y que la única manera de evitar que el mundo se derrumbe es encontrar material vivo capaz de adaptarse a la carga. Fue declarado incapaz mentalmente con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide con fijación en la estabilidad estructural. Un año después, escapó mientras era trasladado a una clínica especializada y desapareció en los bosques de los Apalaches. Desde entonces, nadie ha sabido nada de él. La policía supuso que Vance no solo había sobrevivido, sino que había convertido el Bosque Nacional en su campo de pruebas. Las coordenadas encontradas en el cuaderno de John Clark apuntaban a la ladera norte del Monte Mitchell, una zona que los alpinistas llaman sector muerto debido a los frecuentes desprendimientos de rocas y a la ausencia de senderos. El 23 de agosto de 2018, un grupo formado por fuerzas especiales y guardabosques comenzó el ascenso hasta el punto indicado. La operación se complicó por el relieve. La maquinaria no podía pasar, por lo que los hombres tuvieron que llevar el equipo a cuestas. Tras 6 horas de ascenso, a más de 6.000 pies sobre el nivel del mar, el grupo de vanguardia avistó un objeto que más tarde se denominaría nido de águila en los informes. No era una cabaña de bosque cualquiera, era una anomalía de ingeniería. La estructura, hecha de pesados troncos y piedras sin tallar, colgaba literalmente sobre el precipicio, sostenida por un estrecho saliente rocoso. Según las leyes de la física, debería haberse caído, pero Vance la construyó según el principio de una consola, utilizando enormes rocas como contrapeso. El edificio se mantenía exclusivamente gracias a un equilibrio perfecto de masas. Uno de los miembros del grupo de asalto dijo más tarde: mirar esa casa era físicamente doloroso. Parecía que, si estornudabas, se precipitaría al abismo junto con nosotros. El asalto tuvo lugar a las 2 de la tarde. No hubo resistencia. Las puertas, sujetas con bisagras de cuero, estaban abiertas.
En el interior reinaba el silencio y el olor a polvo viejo. Silas Vance no estaba en la casa. A juzgar por la gruesa capa de suciedad en el suelo y la ausencia de provisiones frescas, el propietario había abandonado el lugar o había muerto en el bosque hacía varios años. Pero dejó un legado que lo explicaba todo. Las paredes de la única habitación no estaban revestidas de madera, sino de hojas de cartulina gastadas, clavadas a los troncos con clavos oxidados. No eran dibujos de un loco en el sentido habitual. Eran cálculos. Miles de líneas de ecuaciones diferenciales, fórmulas de resistencia de materiales, diagramas de tensiones. Vance había convertido su vivienda en una gigantesca mesa de dibujo. Cuando los expertos comenzaron a descifrar los apuntes, descubrieron una terrible verdad. Vance no mataba por placer o sadismo. Para él, las personas no eran víctimas, eran unidades biológicas, material de construcción. En sus fórmulas, la letra M significaba piedra y la letra L, persona. Calculaba el coeficiente de fricción de los huesos humanos contra el granito. Calculaba cuántos días podía una persona soportar el peso de una bóveda de piedra antes de que los músculos se rindieran. Esos triángulos en los árboles en el año 2012 no eran signos rituales, sino puntos de referencia geodésicos. Vance niveló el bosque en busca de los puntos perfectos para sus experimentos. Pero el hallazgo más aterrador esperaba a los detectives en el rincón más alejado de la habitación, al que Vance llamaba la galería. Era una pared completamente cubierta de fotografías. Las fotos estaban tomadas con una vieja cámara de carrete con teleobjetivo, en blanco y negro, granuladas, pero nítidas. En ellas aparecían cientos de personas. Turistas montando tiendas de campaña, pescadores en los ríos, solitarios en los senderos. Todas ellas estaban tomadas desde ángulos que dejaban claro que el fotógrafo se encontraba en un lugar elevado, en los árboles o en las rocas, y que ellos no sospechaban de su presencia. Debajo de cada foto en carbón estaban escritos dos parámetros: altura, peso aproximado, capacidad de carga. La mayoría de las fotos estaban tachadas con una cruz y la leyenda defectuoso o débil. En el centro de la exposición colgaba una serie de fotografías fechadas en octubre de 2012. En la primera foto aparecía John Clark. Estaba de pie en el bosque, ajustando su teodolito. Parecía concentrado, profesional. Vance lo fotografió a través de las ramas, posiblemente desde una distancia inferior a 50 yardas. El arquitecto observaba al ingeniero. El loco evaluaba al racionalista. Debajo de la foto de John no había cifras de peso ni altura. Había una inscripción, escrita con tal fuerza que había roto el papel. Una inscripción que confirmaba definitivamente el papel de John en esta tragedia. Vance había encontrado lo que llevaba años buscando. La inscripción constaba de dos palabras: el Atlas perfecto. Y junto a la foto de John había otra foto. En ella aparecía Mason, de pie junto al coche esa misma mañana, mirando al suelo. Su foto no estaba tachada, pero debajo había una nota que hizo que el detective Harper se estremeciera. No era un parámetro de peso, era una indicación técnica. Soporte temporal, sujeto a desmantelamiento. La verdadera clave para comprender lo que sucedió en los últimos días de octubre de 2012 no fue el análisis de ADN ni el examen balístico, sino un viejo cuaderno de cuadros, hinchado por la humedad, encontrado debajo de una tabla en el nido del águila. No era un diario en el sentido habitual. Silas Vance no describía tus sentimientos ni tus planes. Llevaba un diario de cargas estáticas. Fue precisamente este documento el que permitió a los detectives reconstruir minuto a minuto la cronología de la tragedia, que resultó no ser un acto de violencia caótica, sino un sacrificio voluntario, llevado a cabo con frialdad ingenieril. Según los registros, John Clark y Mason no se perdieron sin más. Vance, que observaba el bosque a través de un sistema de espejos y dispositivos ópticos colocados en las laderas, los vio en el momento en que giraron hacia el viejo camino forestal. No los atacó, los guió. Utilizando marcadores falsos y escombros artificiales, hizo creer a un ingeniero experimentado que el único camino hacia el punto geodésico pasaba por un sistema de estrechas fallas kársticas. Era una trampa construida no con fuerza, sino con psicología y geometría. Cuando los hombres bajaron a la cueva, el camino de regreso quedó cortado por un mecanismo de contrapeso que bloqueó la salida con un bloque de piedra. Los registros de Vance indican que no intervino durante las primeras 48 horas. Simplemente observó desde la oscuridad, escuchando cómo John intentaba encontrar la salida utilizando la lógica y los cálculos, en lugar del pánico. Esto fue lo que le hizo ganarse el respeto del arquitecto loco. En su diario, llamó a John compañero. A Mason lo denominó error variable, o ruido. El contacto se produjo el 26 de octubre.
Vance no salió a la luz. Su voz resonaba desde los conductos de ventilación de la gruta, amplificada por la acústica de la cueva. No amenazó con matar. Habló de que la montaña estaba cansada, De que el suelo se hundía y el mundo perdía su eje. necesitabas un atlas, un cimiento vivo, capaz de sostener con su voluntad el peso de la bóveda. Vance planteó un ultimátum que, en tu mente enferma, parecía una propuesta comercial. En el diario, este momento se describe con un lenguaje técnico y seco. El sistema necesita un elemento estabilizador. El objeto A, John, tiene una densidad y una estructura de pensamiento ideales. El objeto B, Mason, es caótico, ligero, inadecuado para soportar la carga. Propuesta. El objeto A ocupa voluntariamente la posición prevista en el proyecto. El objeto B es retirado del perímetro. Los investigadores que analizaron el perfil psicológico de John Clark llegaron a la conclusión de que él comprendió rápidamente que no se trataba simplemente de un maníaco, sino de una persona que vivía en su propia realidad distorsionada. Era imposible discutir con las leyes de la física de Vance, pero se podían utilizar para salvar al hijastro. John aceptó las condiciones del juego. Aceptaste convertirte en Atlas. La transferencia de carga, como la llamó Vance, estaba detalladamente descrita. El arquitecto estaba obsesionado con la idea del peso y la gravedad. Consideraba que Mason era demasiado ligero y que, sin un lastre adicional, simplemente volaría por los aires tan pronto como saliera de la cueva. Por eso John se quitó su parca. No fue solo un gesto de preocupación por el chico, que tenía frío. Era parte del reglamento técnico de Vance. John ayudó personalmente a su hijastro a ponerse la chaqueta, abrochando todas las cremalleras para crear una capa protectora. Luego, bajo la supervisión de Vance, comenzó a llenar los bolsillos con piedras. No eran fragmentos aleatorios. Eran piedras de equilibrio que Vance había preparado de antemano. John las metió en los bolsillos de tu hijo, equilibrando el peso con precisión de una onza, cumpliendo la última voluntad del loco para que cumpliera su palabra. Entrada del 27 de octubre. El objeto A ha ocupado su nicho. La postura es estable. Consentimiento obtenido. Comienzo la colocación. John se sentó en el saco de piedra voluntariamente. No estaba atado. Se sentó y observó cómo Vance mezclaba la arcilla, cómo recogía piedras, emparedándolo vivo. Lo hizo para que Mason pudiera salir. En cuanto a Mason, su destino se decidió de una manera no menos horrible. Vance no podía dejar escapar al elemento inestable sin más. Le dio de beber al chico una infusión de raíces de cicuta y solanácea, que en su diario denominó fijador del horizonte. Esta mezcla provocaba una profunda amnesia disociativa y la supresión de la voluntad, convirtiendo a la persona en una marioneta obediente. Mason no vagaba solo por el bosque. Vance lo guiaba. El arquitecto loco llevó al chico a través de las cordilleras, utilizando antiguos senderos indios, invisibles para los equipos de búsqueda. El camino duró casi un mes. Vance te alimentó, te dio de beber y se aseguró de que no te quitaras la chaqueta lastrada, porque creía que sin ella la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra te destrozaría. El punto final del recorrido, la presa de Cheoa, no fue elegido al azar. Para Vance era una estructura geométrica perfecta. Dejaste a Mason en una repisa de hormigón, como se deja una herramienta después del trabajo, asegurándote de que estuviera alineado y no alterara la armonía de la estructura. Después de eso, el arquitecto desapareció, volviendo a su proyecto principal en la cueva. El detective Harper, al leer las últimas páginas de la traducción del diario, sintió cómo le subía la náusea a la garganta. No había arrepentimiento. Había triunfo. Vance describía cómo John Clark, ya emparedado hasta el pecho, seguía dando consejos sobre el ángulo de inclinación de la fila superior de piedras. Hasta su último aliento, el ingeniero siguió siendo ingeniero, desempeñando su papel para asegurarse de que el arquitecto no cambiara de opinión y devolviera a Mason. Pero al final del cuaderno había una hoja suelta, arrancada del propio cuaderno de John. No era un esquema ni un cálculo. Era una nota escrita en la oscuridad, a tientas, tal vez en los momentos en que Vance se alejó para buscar otra porción de arcilla. La letra era torcida, las letras se superponían unas a otras. John sabía que Mason no recordaría nada debido a las drogas, por lo que dejó el mensaje no para él, sino para quien algún día encontrara ese lugar. La nota consistía en 3 frases cortas que lo explicaban todo. No me dejará salir, aunque se lo pida. Veo una grieta en el techo que él no conoce. Si respiro lo suficiente, la condensación destruirá su pared perfecta desde dentro.
El 28 de septiembre de 2018, Mason Clark, que en ese momento tenía 25 años, fue citado en la oficina del sheriff del condado de Burke. Era un procedimiento que exigía la ley para cerrar el caso: la identificación oficial de los objetos personales incautados en la escena del crimen que no formaban parte de los materiales biológicos. El investigador colocó una bolsa de plástico transparente sobre una mesa metálica. Dentro había un objeto oxidado y deslustrado, una brújula de latón con la inscripción 890, el mismo disco que se encontró en las manos cruzadas del esqueleto en la cueva. Según el testimonio del oficial de guardia, la reacción de Mason no fue emocional en el sentido habitual. No lloró ni se echó hacia atrás. Cuando te permitieron coger el objeto, lo apretaste con los dedos como lo había hecho John, comprobando su peso y equilibrio. El frío del metal actuó como un detonador. La barrera psicógena que durante 6 años había mantenido su memoria en la oscuridad se derrumbó instantáneamente. Mason lo recordó todo. En el acta del interrogatorio, realizado 1 hora después de ese momento, no se registraron las imágenes confusas de un niño traumatizado, sino testimonios claros, casi técnicos. Mason recordó el olor a arcilla húmeda y el susurro de las piedras al rozarse unas contra otras. Recordó la tenue luz de la lámpara de queroseno que se encontraba en el suelo de la cueva, proyectando largas sombras irregulares en la bóveda. Y recordó a Silas Vance, que trabajaba en silencio, con la meticulosidad de una máquina, seleccionando cada piedra para la mampostería. Pero lo más importante de esos recuerdos era John. Mason contó que, en ese último momento, cuando el muro ya le llegaba al pecho, su padrastro no parecía una víctima. No suplicó clemencia, no gritó ni intentó escapar. Estaba sentado en el hueco, perfectamente recto, apoyando las plantas de los pies en los bloques preparados y sosteniendo un marcador en las manos, como si fuera un nivel. Participabas en el proceso. Mason recordó cómo Vance se alejó por un momento en la oscuridad para buscar otra porción de mortero. Fueron los únicos 10 segundos en los que pudieron hablar. El chico, aturdido por las drogas y el miedo, intentó lanzarse contra la pared para derribarla, pero John lo detuvo con su voz. No era la voz de un padre que se despide de su hijo. Era la voz del ingeniero jefe que da una instrucción de vital importancia en una obra, donde cualquier error significa una catástrofe. «Detente», dijo John. Sus ojos estaban tranquilos, su mirada concentrada. «El ángulo es correcto. La carga está distribuida. Si mueves una sola piedra, todo se derrumbará. Ve, no alteres el horizonte». En ese momento, Mason no entendió que John no se refería al muro. Se refería a la psicología de un arquitecto loco. John entendió la lógica de Vance y la utilizó en su contra. Convenció al maníaco de que la única forma de estabilizar la montaña era crear una calma perfecta. Si Mason hubiera empezado a gritar o hubiera intentado escapar por la fuerza, Vance los habría matado a ambos como material defectuoso. John convirtió su muerte en su última tarea de ingeniería: convertirse en un punto inmóvil para darle a su hijastro la oportunidad de salir del sistema. Después del interrogatorio, Mason firmó el protocolo. Su mano no temblaba. Pidió permiso para llevarse el marcador y, dado que la investigación había concluido, el fiscal accedió. El caso se cerró. El asesino estaba muerto, la víctima había sido encontrada y se había establecido el motivo. Pero para Mason eso no era el final. El 14 de octubre de 2018, exactamente 2 meses después del hallazgo del cadáver, Mason Clark llegó al desfiladero de Linville. Dejaste el coche en el mismo camino de tierra donde se detuvieron los rescatistas. Vestías una sencilla chaqueta de trabajo y llevabas en la mano un viejo disco de latón. La entrada a la cueva había sido bloqueada por orden del servicio forestal para evitar la afluencia de turistas. Una pesada roca tapaba la grieta, dejando solo una estrecha rendija por la que se colaba el frío del subsuelo. Mason se acercó a la roca. No había nadie, ni policía, ni periodistas. Solo el bosque, los troncos de pino geométricamente perfectos y un silencio que parecía más pesado que el granito. No lloró. Las lágrimas habrían sido humedad innecesaria, una alteración del equilibrio que tanto temía Vance y que John había preservado a costa de su vida. Mason sacó un rotulador negro de construcción del bolsillo. Aplicó el disco de latón a la superficie de la piedra que cubría la entrada, lo alineó a ojo con la línea del horizonte que se veía a través de los árboles y trazó una línea horizontal perfectamente recta. No era un símbolo religioso ni una inscripción de despedida. Era una marca geodésica, una señal de que el trabajo había sido aceptado. Los cimientos estaban puestos. El horizonte no se había alterado. John Clark se quedó allí,
en la oscuridad, como un atlante eterno que sostiene sobre sus hombros el peso de la locura de este bosque. Y Mason se quedó aquí, en la superficie, como el único que conoce el verdadero precio de este equilibrio. Te diste la vuelta y te dirigiste al coche, pisando con cuidado, sin romper el silencio. El bosque a tu alrededor permanecía inmóvil, frío, indiferente y aterrador en su perfección matemática. La historia no terminó con misticismo, sino con la victoria de la lógica pura sobre el caos. Una victoria que costó una vida y cambió otra para siempre.